Makarov estaba arrepentido porque al final no utilizó la Lumen Histoire, dejando que fueran los dragones quienes se sacrificaran por salvar a los humanos. La felicidad de los Dragon Slayers tampoco duró mucho luego de ver a sus queridos dragones con vida, ya que en realidad las almas de ellos habían sido arrancadas por agnología antes de que se metieran dentro de sus cuerpos. Por lo tanto, ahora que habían salido a la luz, esa había sido su última batalla antes de partir realmente al más allá, pero no sin antes contarles que de acuerdo a un pacto establecido 400 años atrás, los dragones continuarían protegiendo a la humanidad por la eternidad. Natsu prometió que derrotaría a agnología, pero primero debían recuperarse de todo el daño que había quedado. Laxus y todos los afectados por el veneno fueron desintoxicados. Wendy recuperó su cabello. Gray visitó la tumba de Silver y le agradeció a Lluvia por haberlo ayudado a descansar en paz. Yelal continuó su camino de redención con sus nuevos compañeros, mientras Minerva fue recibida en Sabertooth. Por otro lado, Doranbolt no quería cumplir su promesa de borrarse a sí mismo la memoria para olvidar todo sobre la Lumen Histoire. Entonces, Makarov le reveló que él era originalmente un miembro de Fairy Tail y borró sus recuerdos para infiltrarse en el consejo. No solo eso, sino que el anciano decidió que había llegado el momento de disolver el gremio. Además, Lucy recibió una carta de despedida de Natsu, ya que se iría durante un año entero para entrenar por su cuenta. Nadie se imaginaría por ninguna extraña casualidad que Zverev seguía esperando que Natsu se volviera fuerte, ya que en realidad se trataba del Eterius Natsu Dragnel, el demonio del libro End. Tras una semana de viaje, Natsu y Happy solo habían perdido el tiempo sin un plan de entrenamiento en concreto, así que fueron a la isla Tenrou, donde se toparon con las ruinas de un pueblo. Luego de presentar sus respetos ante la tumba de la primera maestra, se preguntaron si ella vivía en ese mismo pueblo que encontraron. Tiempo atrás, una pequeña Mavis era la encargada de la limpieza en el gremio Red Lizard, donde era maltratada por los adultos. A diferencia de la pequeña Cera, hija del maestro de gremio, Mavis soportaba todo lo malo con una sonrisa. Para pagar la deuda que dejaron sus padres, después de todo, practicaba magia por su cuenta para convertirse en hada algún día. Un día le ordenaron llevar una comida atravesando el bosque peligroso, pero ella no tenía nada de miedo. Gracias a eso pudo conocer por primera vez la biblioteca de la escuela, pero Cera no la dejó quedarse. Esa misma noche, Red Lizard fue atacado por otros gremios y a duras penas Mavis pudo salvar a Cera. Aún así, no quedó nada en Tenrojima. 7 años después, Warrod, Prech y Yuri llegaron a la isla buscando un tesoro, sin imaginar que eso desencadenaría la fundación del gremio más fuerte en el futuro. Mavis y Cera se quedaron todo ese tiempo ellas dos solas, por lo que no tardaron en volverse amigas. Yuri llegó a la biblioteca cuando la limpiaban, y como no pudo engañar a Mavis, tuvo que admitir que buscaba el tesoro del Jade Tenrou. Como no quería pelear contra una niña para obtenerlo, le propuso un reto para que le entregara el tesoro si ganaba, y si perdía le mostraría un hada. El reto consistía en hacerse preguntas y responder con completa honestidad. Al principio Mavis perdió por no adivinar la edad correcta de Yuri. Aún así, le dio una nueva oportunidad luego de tomar eso como práctica, pero usó un artefacto mágico que los obligaba a ser sinceros, de forma que Mavis tendría que revelar la ubicación del tesoro. Sin embargo, eso era un juego para Mavis, quien demostró que en realidad lo había engañado. No solo había sido la verdadera ganadora de la ronda de práctica, sino que juró que le ganaría en el primer turno. Yuri no podía creer que eso fuera realmente posible, pero las habilidades de Mavis estaban a otro nivel y lo venció magistralmente. Igual no tuvo ningún sentido lo que hicieron, porque Warrod y Prech ya habían confirmado que alguien se había robado el Jade Tenrou con antelación. Mavis pensó que los ladrones eran los del gremio Blue Skull que atacaron años atrás. Mavis les pidió que la dejaran acompañarlos a recuperar el tesoro, ofreciendo su ayuda con los conocimientos de estrategia militar que estudió en la biblioteca. Así que podrían volver a competir para decidir quién se quedaba con el tesoro. Además, Yuri se sintió conmovido por la niña que sobrevivió por su cuenta en la isla abandonada. Mavis estaba encantada disfrutando de todo lo que observaba mientras navegaban. Luego no paraba de darle consejos a Yuri sobre cómo maniobrar las velas del barco. Como era tan molesta, le ordenó explorar un poco alrededor. Entonces comenzó a molestar a Warrod con una avalancha de preguntas acerca del arma que estaba usando. Por suerte, Yuri lo llamó pidiendo ayuda y pudo escapar del interrogatorio. Sin embargo, el viento había parado y tendrían que descansar un rato. La curiosidad de Mavis era incontrolable, así que se lanzó al mar para nadar con delfines.
De esa forma descubrió un templo en el fondo, tomó un casco de buceo mágico y se sumergió a explorarlo. Reconoció el tipo de construcción que había leído en un libro, así que fue fácil encontrar los pasadizos secretos y llegar al centro esperando encontrar algún tesoro, pero fue atacada por un monstruo marino. Yuri y Warrod la salvaron y se encargaron de atacar a los demás monstruos mientras ella descifraba el código escrito en piedra. Entonces pudo activar el mecanismo que los ayudaría a escapar, solo que hizo explotar al templo mandándolos a volar de regreso al barco. Pero no todo estaba perdido, porque al final sí lograron sacar algunos tesoros valiosos, dejando claro que había valido la pena llevar a la traviesa Mavis con ellos en su viaje. Después de eso, el viento les permitió terminar de llegar a la ciudad portuaria de Hardion. Era la primera ciudad que las niñas conocían, por lo que Mavis no tardó en explorar el mercado fascinada con cada cosa que encontraba y comparándolas con las que había conocido por medio de los libros. Sera, en cambio, trataba de tomárselo con calma y ya estaba cansada de perseguirla por todas partes. Cuando buscaron un hotel, Pretch decidió buscar información de Blue Skull y Mavis no tardó en pegársele atrás para acompañarlo y aprovechar para preguntarle acerca de todas las cosas que le llamaban la atención en el camino. Llegaron a un parque donde Pretch trató de preguntarle a las personas si sabían acerca de Blue Skull, pero todos le tenían miedo. Incluso cuando notó que la rueda de un carruaje estaba por salirse, no pudo explicarlo bien y al salvar a una mujer de una abeja que se metió bajo su falda, creyeron que solo era un pervertido. Pretch era malo para tratar con las personas, pero Mavis pudo reconocer que tenía un gran corazón. Otras personas también lo notaron y por fin obtuvieron algo de información. Fue así como terminaron llegando a un bar, donde los clientes estaban atentos al aura imponente de Pretch, totalmente fuera de onda con la tierna niña que lo acompañaba. Cuando le pidieron información al dueño del bar, los evadió diciendo que no sabía nada, pero Mavis notó que estaba mintiendo, así que todos decidieron atacarlos para quedarse con la niña, solo que Pretch no estaba dispuesto a dejarla con ellos y les dio una paliza para ponerlos en su lugar. Entonces, el bartender los encerró en un círculo mágico, resultando ser un miembro de Blue Skull. Sin embargo, Mavis no tardó en descubrir que el círculo estaba lleno de errores, así que no temió salir sabiendo que no le haría daño. En cambio, ella confesó que, si podía usar magia de verdad, invocando a la bestia guardiana Tenrou en ese mismo lugar. Así que el bartender respondió amablemente dónde podían encontrar la base de Blue Skull. Después de que salieron, le contó a Pretch que la bestia solo era una ilusión creada con magia. Aún así, si trabajaban juntos no tardarían en recuperar el Jade Tenrou, ahora que sabían que los ladrones se encontraban en Magnolia. Para llegar hasta allá, tuvieron que atravesar un bosque tenebroso donde Sera no paraba de asustarse. Aún así, cuando decidieron acampar y cada uno tuvo una responsabilidad, ella también salió a pescar algo en el río y por eso terminó empapada de agua. Ella y Mavis encontraron a un montón de animales sin vida, por lo que pensaron que podía haber algún veneno mortal y tendrían que avanzar rodeando la zona. Entonces recordaron una de sus aventuras como cazadores de tesoros, donde casi pierden la vida por culpa de Yuri. Mavis estaba ansiosa por escuchar la historia, pero recordar ese momento hizo enojar a Warrod porque Yuri no reconocía sus errores, así que terminaron yendo cada por su propio lado. Pretch contó que buscaban una planta arcoíris que florecía unas ruinas rodeadas por un pantano con gases venenosos. Aunque los rumores decían que nunca nadie había logrado salir de allí, Yuri avanzaba confiado de que no les pasaría nada malo hasta que se perdieron y se quedaron sin iluminación. Entonces, las luces de las ruinas se encendieron, pero con ellas también se activaron las trampas. A duras penas consiguieron un carrito minero donde pudieron escapar por las vías de un tren, pero se detuvo en un puente colgante, así que tuvieron que avanzar caminando hasta que Yuri encontró un tesoro y no dudó en tomarlo, solo que eso activó el puente provocando que el carrito casi los chocara de no ser porque cayeron al agua. Luego de eso llegaron a una cueva con musgo luminoso, y en el centro estaba la flor arcoíris. Otra vez Yuri no dudó en acercarse, cuando obviamente debía tratarse de una trampa. En cuanto Yuri tocó la planta, salió una bestia mágica que trató de comérselos para alimentar a la flor. Warrod distrajo a la bestia y Pretch le cortó las raíces luego de que Yuri había tomado la flor. Aunque la cueva se derrumbó, obviamente salieron a salvo, e igual que en esa ocasión, Warrod y Yuri olvidaron rápidamente sus diferencias apareciendo con un pez gigante que atraparon para la cena. Mavis comenzó a aprender acerca del valor de los compañeros y su amistad. Al día siguiente llegaron a Magnolia y no pudieron evitar asombrarse por la calavera azul de un dragón en la Catedral Cardia. Además, Magnolia parecía destruida como si nadie estuviera viviendo allí.
Entonces, se escabulleron en el bosque para pasar desapercibidos y recolectar información antes de entrar a la base de Blue Skull. Entonces escucharon unos gritos de auxilio. Se trataba de una mujer y su hija siendo perseguidas por Blue Skull, los cuales jugaban con ellas practicando técnicas mágicas, hasta que apareció un águila gigante que los comenzó a perseguir a ellos, pero solo era otra ilusión creada por Mavis para salvarlas. La mujer los llevó a una vieja panadería donde les contó que anteriormente la ciudad recibía a muchos turistas de visita para el festival de cosecha. Gracias a eso, eran felices y prósperos. Sin embargo, Blue Skull los atacó y fueron dominando poco a poco la ciudad donde solo había civiles sin poder defenderse contra la magia. Cuando se convirtieron en sus gobernantes, los acosaban con impuestos elevados y eliminaban a todo el que se rebelara, como lo hicieron con padre de la niña. Por esa razón les pidió que se fueran mientras todavía tuvieran la oportunidad. Aún así, Mavis no quería abandonarlos a su suerte, a pesar de que no podrían hacer nada contra un gremio entero. Cuando pensaba qué hacer, un anciano también les dijo que huyeran y fue atravesado de repente por un disparo mágico, lanzado por unos bandidos que se divertían practicando con las personas, así como también trataron de eliminar a Mavis. Sera se enojó recordando que de esa misma forma eliminaron a todas las personas de la isla donde ella nació. Aunque los miembros del equipo no eran magos, no fue difícil superar a los magos en fuerza y habilidades. Cuando llegaron los refuerzos, Mavis creó la ilusionó de un ejército entero asustándolos para obligarlos a dejarla hablar con su maestro, pero él sí era un mago de verdad que pudo notar su ilusión y destruirla. Así que los atacaron derribando a Yuri y a Pretch. Warrod los recogió y el maestro los dejó escapar pensando que jamás regresarían después de eso. Mientras Yuri y Petch se recuperaban de sus heridas, Mavis fue a llorar al río por lo que había ocurrido. Allí se encontró con Seref, el cual le pidió que se alejara, ya que todo lo que se le acercaba perdía la vida. Mavis reconoció la magia negra de Ankh-Seram, también conocida como la maldición de contradicciones, ya que mientras el portado más respetara la vida, más muertes causaría. Seref se sintió feliz de conocer a una niña tan inteligente como ella, al mismo tiempo que tenía miedo de que resultara afectada por su poder. Entonces, un montón de animales aparecieron de repente a su alrededor, aunque se asustó porque no quería que perdieran la vida, solo se trataba de una ilusión creada por Mavis, para que pudiera sentir un poco de compañía después de estar tanto tiempo solitario. Ella pensó que su encuentro era cosa del destino y le pidió que le enseñara magia. Todos participaron en el entrenamiento manteniendo una distancia prudente de Seref. Empezaron por meditar para activar la magia, explicando que el poder equivalía a la fuerza vital y los eternanos que flotaban en el aire se convertían en magia al ser absorbidos por las personas y podían recargarse constantemente si se agotaban. Sin embargo, los sentimientos del mago influenciaban mucho en el poder que podían usar. Poco a poco fueron mostrando resultados, cada uno al estilo que mejor podían despertar las emociones, hasta que Yuri fue electrocutado por un rayo que él mismo invocó. Warrod era el que no descubría la forma de atacar con su poder, hasta que entendió que su talento no era el ataque, sino proteger a sus compañeros. Fue entonces que aprendió a usar la naturaleza a su favor. Cuando todos sus aprendices estaban listos, Seref volvió a irse por su cuenta, pero conservaría esa experiencia como un gran tesoro. Como ahora eran fuertes, Mavis no podía solo irse sin tratar de salvar a la ciudad. Aunque Yuri no estuvo de acuerdo al principio, Warrod le dijo que por fin podían ser de ayuda para otros, así que no había otra opción que regresar nuevamente de encubierto hasta llegar a la panadería para pedirle a la mujer que salvaron que los ayudara a encontrar a alguien con la voz fuerte que quisiera apoyarlos a empezar un cambio en la ciudad. Fue así como un hombre de voz fuerte llamó la atención de las personas, pidiendo que se unieran a la protesta contra el gremio que los mantenía oprimidos. El plan era crear una distracción y aprovechar cuando el maestro Geoffrey salía a cazar en el bosque para atacarlo desprevenido. Sin embargo, como sería imposible derrotar a un mago experimentado en combate, Warrod solo cumplió la tarea de avisarle que había tomado al gremio e incendiado la ciudad. Geoffrey regresó rápidamente, solo para ver cómo Mavis carbonizaba a sus seguidores, recordándole que él hizo lo mismo con su isla. Aunque Geoffrey no tardó en descubrir que todo era una ilusión, igual cayó prisionero en la trampa, mientras que Yuri y Pretch asaltaban el gremio recuperando rápidamente el Gate Tenrow. Entonces,
Geoffrey les advirtió que ningún humano debía tocar ese tesoro porque contenía energía maligna. Por desgracia, cuando Mavis regresó a la ciudad, Yuri ya lo había tomado creyendo que ella solamente quería quitárselo, hasta que realmente el Jade reaccionó, provocando que Yuri se fusionara con la calavera del dragón y atacara la ciudad. Además, Geoffrey escapó de su celda. Como última opción desesperada, Mavis decidió usar un hechizo de magia negra que le enseñó Seraph. Aunque le advirtió que no debía usarlo hasta haberlo practicado lo suficiente para perfeccionarla, Mavis estaba dispuesta a lo que fuera para salvar a su amigo. Sera trató de detenerla recordando que no sabían las consecuencias por usar ese hechizo y el dragón mandó a Mavis a volar. Aún así, regresó otra vez a su lomo y se lanzó con convicción sin importarle las consecuencias. El hechizo eliminó toda la energía maligna y destruyó el Jade Tenrou, dejando a Yuri libre de la posesión, mientras que Mavis a duras penas se mantenía despierta hasta que terminó de desmayarse. Una anciana maga de un gremio cercano fue para sanarla, notando que había usado un poder demasiado grandioso para una niña tan pequeña. Luego de analizarla, descubrió las terribles consecuencias que quedaron en su cuerpo por usar una magia tan fuerte sin estar lista para eso todavía. Cuando Yuri despertó y supo todo lo que había ocurrido, corrió a buscarla de inmediato, arrepentido por ser tan imprudente, ya que ahora Mavis no podría crecer ni madurar. En cambio, ella no sentía remordimientos porque al menos le había salvado la vida, y de igual forma su salud se vio afectada. Entonces le prometió que ahora sí la llevaría a buscar un hada y que viviría para ayudarla a cumplir sus sueños, aunque ella le dijo que debía buscar sus propios sueños. Él aseguró que su sueño era protegerla y hacerla feliz, porque eran amigos. Debido a eso, también decidió contarle otra cosa importante. Se trataba de Sera. Yuri nunca quiso decirle nada al respecto, pero llegó el momento de confesar que en realidad él jamás había podido verla ni escucharla. El resto de sus compañeros tampoco lo hicieron, porque en realidad, Sera era una ilusión creada por el subconsciente de Mavis. Aunque fuera muy difícil de creer al principio, en realidad, Sera había perdido la vida durante el ataque a la isla, y ahora que Mavis sabía la verdad, su cuerpo se estaba haciendo menos sustancial. La misma ilusión que creó de Sera para apoyarse a sí misma todo ese tiempo, decidió que debía desaparecer para que Mavis pudiera seguir adelante. Por muy difícil que fuera separarse de la única persona que estuvo a su lado durante 7 largos años, había llegado el momento de despedirse. En el último momento, Yuri pudo ver a Sera por un segundo, escuchando cómo le agradecía. Warrod y Prech sintieron lo mismo, confirmando que la ilusión por fin se había roto. Luego de eso, Yuri la dejó sola para que pudiera pasar el trago amargo. Mavis recorrió la ciudad que festejaba por ser liberados y se preguntaba si debería convertirse en cazadora de tesoros junto a sus nuevos amigos. Entonces, la invitaron a cenar para agradecer por su ayuda y escuchó que comentaba su preocupación, porque los problemas no terminarían, ya que seguían siendo débiles y estarían a merced de otros gremios malvados. Así que Mavis descubrió cuál era su nueva meta y corrió a contarle a los chicos que deseaba fundar un gremio de magos que pudiera convertirse en la base que necesitaba la ciudad de Magnolia para poder recuperar su prosperidad. Luego de recibir el apoyo de los ciudadanos, registraron el gremio con el nombre de Fairy Tail y establecieron alianzas con otros gremios vecinos y muy pronto construyeron el edificio que se convirtió en su base principal, con el único inconveniente de que Geoffrey mantuvo su rivalidad, asegurando que fundaría el gremio Phantom Lord para vengarse. Poco después de eso, ocurrió la guerra comercial donde los gremios intervinieron y Mavis ganó reconocimiento como estratega. Después de eso, Yuri se casó y tuvo a su hijo Makarov. La tumba de Mavis se construyó en la isla Tenroujima y Prech fue el segundo maestro del gremio para luego dedicarse a la magia negra. Entonces, Makarov se convirtió en el tercer maestro del gremio y tras la desaparición de los miembros principales por la aparición de Agnología, Macao se hizo el cuarto maestro. Cuando el equipo regresó, Gilgarts se convirtió en el quinto, seguido por Makarov, nuevamente como el sexto, cuando ganaron los Juegos Mágicos. Ahora, desde su tumba, Mavis observa que Fairy se está disolviendo, pero tiene plenamente confianza de que los amigos volverán a reunirse. Un año después de la disolución de Fairy Tail, Lucy vivía en la capital imperial de Crocus. Aunque la renta era más costosa que en su residencia de Magnolia y extrañaba a sus amigos, no le iba nada mal.
De hecho, estaba trabajando como reportera en los grandes juegos mágicos. Luego de estar deprimida un tiempo, trabajó como modelo con Jason y tenían mucho éxito. Aún así, ella quería ser escritora y él le dio su apoyo, ayudándolo a comenzar como aprendiz. Al principio fue duro porque tenía el puesto más como su asistente, pero pronto fue mejorando siendo de gran ayuda y finalmente aprobaron uno de sus trabajos como escritora. Aún así, eso no evitaba que siguiera extrañando a sus amigos, esperando con ansias volver a encontrarlos. En la final de los juegos quedaron los gremios Dullahan Head, liderados por Krexerk y Skull Milione. Sin embargo, Lucy aseguraba que todo había sido una completa farsa, ya que según su análisis, Skull Milione era mucho más fuerte que Krexerk, el cual por alguna razón extraña había estado ganando por remontada desde el principio. Posiblemente mantuvieron la competencia pareja para darles una mejor oportunidad a las casas de apuestas, pero Lucy tuvo razón al decir que Skull Milione serían los ganadores. Aún así, estaba decepcionada al ver la pésima calidad del gremio que ganó como los mejores de todo Fiore. Entonces, un encapuchado invadió de repente el escenario para retarlos. El estadio entero fue abrasado por las calurosas llamas que derritieron la ropa de los espectadores. Pero al descubrir que se trataba de Natsu, todos se emocionaron por su aparición. Él solo quería pelear contra los ganadores para ponerlos a prueba, pero salieron huyendo luego de que el estadio se derritiera casi por completo, mientras que Lucy solo pudo saludarlo con normalidad en medio de esa completa locura. Luego de eso, tuvo una audiencia con la familia real. A pesar de ser regañado por Darton, la princesa le recordó que los había ayudado mucho en el pasado, y el rey ordenó que no lo castigaran. Así que Natsu pudo regresar tranquilo, esperando volver al gremio de inmediato, pues no sabía que Fairy Tail ya no existía. Antes de que Lucy pudiera contárselos, primero los llevó a comer porque morían de hambre, y fueron ellos los que contaron primero todo lo que les ocurrió durante su viaje de entrenamiento. Luego de visitar la isla de Tenryujima, Happy fue a contarle a Natsu que unos ladrones se robaron el pescado que pretendía cocinar para ellos dos, pero resulta que Natsu había comido unos hongos venenosos. Aún así, fueron a recuperar el pescado. Los ladrones eran un gremio de magos que se consideraban dueños de todo lo que había en esa montaña. Por eso Natsu no se contuvo a la hora de atacar, al mismo tiempo que decía incoherencias por culpa del envenenamiento. Se puso tan agresivo lanzando poderosas llamas que incluso Happy pensó que estaba actuando de forma exagerada. Al final quemó incluso al pescado, quedando sin nada de comida. Después de su historia, Lucy tuvo que contarles sobre la separación del gremio. Ninguno de los dos podía aceptarlo, enojados porque nadie le reclamó al viejo por eso, pero ellos no podían quejarse, cuando también se fueron repentinamente por su cuenta. Por el momento, Lucy les permitió quedarse en su apartamento, con la única condición de no hacer desorden ni entrar a su habitación. Obviamente no se contuvieron y trataron de jugarle una broma mientras dormía, solo para descubrir que ella les seguía el rastro a todos sus compañeros. Así que Natsu tampoco podía quedarse quieto. La mañana siguiente, los soldados estaban frente al edificio y antes de saber lo que pasaba, Lucy fue arrastrada para escapar, ya que Natsu había dejado una gigantesca señal de fuego en el castillo para que los miembros de Fairy Tail supieran que era hora de volver a reunirse. Natsu, Happy y Lucy comenzaron su viaje para reunir a sus compañeros cuando se toparon en el camino con un jabalí gigante que era perfecto para la cena. La verdad es que Natsu estaba ansioso por probar los resultados de su arduo entrenamiento, por lo que al ver la torre de la aldea, Tully se le ocurrió que podía volver a destruirla, hasta que Lucy lo detuvo de inmediato. Ni siquiera habían encontrado a Gray o Ersa para tener una pelea con ellos, así que se conformó con pedírselo a Lucy. Curiosamente, ella no se negó a practicar, porque también había mejorado sus habilidades con entrenamiento. Por suerte, surgió una oportunidad para sacar su poder, lanzando un látigo de fuego con el que rescató el carruaje que unos bandidos le robaron a un comerciante. Después de eso, Lucy revisó sus anotaciones, tomando la decisión de visitar primero el gremio de Lamia Scale, donde encontrarían a uno de sus compañeros. En ese momento, el gremio estaba llevando a cabo un festival, donde cada uno de sus miembros presentaba un espectáculo, solo que eran demasiado desagradable para el público, hasta que por fin salieron un par de idols al show y entre ellas estaba Wendy. La verdad, eran muy populares. Aún así, Natsu se puso a llorar, jurando que la regresaría al buen camino.
Al reunirse con Wendy y Lamia Scale, Natsu se enteró de que incluso el Consejo Mágico estaba preocupado por desconocer el paradero de Makarov. Resulta que los 10 magos santos crearon un nuevo consejo, ya que era necesario para organizar a los gremios. Por desgracia, Wendy decidió quedarse en Lamia Scale en lugar de regresar a Fairy Tail. Antes de que le pidieran una explicación, una chica gato les dijo que debía respetar su decisión. Se trataba de Charles, que había aprendido magia de transformación para lucir humana. Al final solo quedaron con la decepción porque Wendy los rechazó. En realidad, Wendy no quería abandonar a Sheria, pero ella tampoco quería que le tuviera lástima. Después de todo, todavía tenía a sus compañeros del gremio. Igual no era momento de tomar otra decisión, ya que la ciudad fue repentinamente atacada. El gremio Orochi no Fin envió un ejército de monstruos debido a una rivalidad que tenía con Lamia Scale. Primero debían eliminar al domador de monstruos y Natsu se emocionó porque por fin podría pelear. Pero Sheria lo pateó para llevarse a Happy y encargarse de eso junto a Wendy. Natsu se levantó enojado y se lanzó directo contra la horda que parecía imposible de penetrar, pero él la atravesó, mandando a volar a todos los monstruos. Wendy y Sheria no tardaron en llegar a donde estaba directamente Orochi no Fin, y no solo ellas dos pelearon, sino también la misma Charlie. Happy solo pudo observar asombrado y sacar un pescado para demostrar que al menos había aprendido a resistir la tentación de comérselo. Mientras tanto, Lucy también mostró su nueva habilidad. Luego de invocar a Leo, se equipó con un traje utilizando un poco de magia del espíritu celestial, de forma que ahora ella también tenía la capacidad de pelear. Volviendo con el grupo de Orochi, su líder reconoció a Wendy, así que atacó destruyendo el suelo donde se encontraban paradas. Se trataba de Blue Note Stinger de Grimoire Heart. Nadie podía moverse bajo la fuerza de su gravedad y en su momento les llegó a dar bastantes problemas. Pero entonces llegó Natsu y levantó a Sheria como si nada, solo para reclamarle por llevarse a Happy. Blue Note lo recordaba como un simple debilucho, por lo que usó más gravedad y jamás imaginó que ahora Natsu podría defenderse sin problemas. Antes de que pudiera usar su agujero negro, Natsu lo incineró con un potente aliento de fuego que dejó a todos boca abierta. Con su maestro derrotado, el resto del gremio no dudó en rendirse. Después de eso, Sheria retomó su conversación anterior, insistiéndole a Wendy para que regresara a Fairy Tail porque sabía que le gustaba estar con Natsu, aunque no era un tipo de amor romántico, sino como el cariño hacia un hermano mayor al que admiraba mucho. Además, sin importar la distancia, ellas seguirían siendo amigas. Aún así, no pudo evitar romper en llanto, a pesar de que había prometido estar en Lamia Scale solo hasta que Fairy Tail fuera reconstruido. El siguiente destino era un pueblo donde nunca dejaba de llover, por lo que esperaban encontrar a otra de sus compañeras. Cuando estuvieron bastante cerca, se toparon con una frontera donde podían cruzar entre la zona soleada y donde comenzaba a llover de forma asombrosa. Cuando Lluvia los vio, por un segundo se confundió creyendo que Gray la había ido a buscar, pero Natsu la detuvo evitando que lo abrazara, por lo que terminó desmayada de la impresión. Resultó estar muy enferma por permanecer tanto tiempo bajo la lluvia. Ella estuvo viviendo por un tiempo con Gray en una pequeña casa. Comían, entrenaban y pasaban el tiempo juntos haciendo realidad un parte de sus fantasías románticas. Hasta que un día el cuerpo de Gray se tornó de color negro. Por eso se iba de vez en cuando para estar solo, hasta que finalmente nunca más regresó. Por primera vez, Natsu entendió cómo pudo sentirse Lucy cuando él también se fue de repente. Así que prometió que lo buscaría donde fuera para traerlo de regreso con Lluvia y además de eso, reconstruir Fairy Tail. Por otro lado, se había creado un culto religioso llamado Avatar, el cual tenía el objetivo de convertir a Seraph en el gobernante del mundo. Entre ellos se encontraba justamente Gray, pero parecía poseído por el poder demoníaco. Natsu sabía que algo como eso podía estar pasando, por lo que le prometió a Lucy que lo ayudaría, pero ella no debía hacer ninguna pregunta mientras eso ocurría. Pronto llegaron a Sabertooth por información, y la mayor sorpresa fue ver a Sting muy gordo. Natsu fue a buscar a Rouge llevándoselo para hablar a solas. Minerva contó que Sting estaba gordo porque tuvieron una competencia de comida. Natsu le pidió a Rouge que le entregara la misión que consistía en destruir el culto Avatar. A cambio, le entregaría todo el dinero de la recompensa. Además, le hizo prometer que ni él ni Froch saldrían de la ciudad hasta entonces.
En realidad, Natsu no sabía nada acerca de Avatar. Solo tomó la misión para que Rouge se quedara en el gremio, pero al saber que eran los seguidores de Zeref, comenzó a entusiasmarse. Tuvo que confesar que sospechaba que Grey se había unido a ellos, porque el Rouge del futuro le avisó que para ese tiempo, Grey sería quien eliminaría a Froch. Solo podía pensar que la magia de cazador de demonios provocó que Grey fuera poseído por un demonio. En ese momento, Avatar recibió información descubriendo que el Consejo ya conocía sus planes y eso significaba que había un espía entre los miembros del culto y el principal sospechoso era Grey, ya que no tenía motivos para venerar a Zeref, cuando uno de sus demonios había eliminado a todos sus seres queridos. Sin embargo, Grey aseguró que lo único que él deseaba era el libro de End y haría lo que fuera para obtenerlo. Resulta que fue dominado por la oscuridad por culpa de la venganza, por lo que era imposible que fuera un traidor. El grupo de Natsu se acercó a la base de Avatar, pero no solo ellos, sino también un grupo del Consejo, donde iban también Lily y Gayel. Lucy no permitió que Natsu entrara de frente sin un plan, sino que invocó a Virgo y se armó con el traje preparándose para enfrentarse a lo que sea que fueran a conseguir allí adentro. Entonces, pudieron infiltrarse por un túnel creado por Virgo. Aún así, el estúpido de Natsu no pudo contenerse y simplemente pegó un grito llamando directamente a Grey para que apareciera. Obviamente le reveló su ubicación al enemigo. No tardó en llegar el primero de ellos, Abel, el cual utilizaba un muñeco vudú igual como el que usaron para torturar a Lucy anteriormente, por lo que temieron que fuera alguien demasiado fuerte. Sin embargo, Natsu lo derribó de un golpe. Luego llegó Gomon, jurando vengarse por lo que le hicieron a su compañero. Sus armas eran instrumentos de tortura y encerró a Natsu en una doncella de hierro, pero la derritió como si nada y también lo venció al instante. T6 atacó por la espalda e igual fue derrotado. Entonces apareció el propio Grey y no dudó en tener una de sus típicas peleas. Aunque Natsu le pidió que los acompañara a reconstruir Fairy Tail, Grey dijo que ya había tomado un camino diferente y no quería seguir jugando a los amigos. Lucy lo abofeteó por decir cosas tan crueles, pero enseguida fue afectada por un poder. Se trataba de una habilidad de Mary y Gomon también atacó, atrapándolos con unas cadenas. Lo peor era que Grey incluso se había borrado el emblema de Fairy Tail. Levi era la espía que se había infiltrado en Avatar y le pasaba la información al Consejo, confirmando que Grey realmente se había unido a ellos. El equipo de Natsu fue encerrado y Gomon les dijo que los miembros de Avatar se fueron para iniciar el plan de purificación, mientras que él se quedaría allí para torturarlos con un montón de instrumentos realmente dolorosos. Como no querían confesar si alguien los había enviado para arruinar sus planes, estuvo a punto de cortar a Lucy por la mitad hasta que terminó congelado por Grey, quien también liberó a sus amigos quejándose por arruinarlo todo. Entonces hizo una llamada y le dio a Natsu para que hablara con Erza, ahora que su misión de encubierto quedó destrozada. Erza había estado investigando el culto hasta que ya no pudo avanzar más, mientras que Grey atendía la oscuridad de su cuerpo hasta el punto en que consiguió controlarla. Entonces se unió a la misión de Erza porque estaba interesado en el libro de END. No le contaron la verdad a Lluvia porque no podían correr ningún riesgo, y menos cuando descubrieron que el plan de purificación pretendía eliminar una ciudad entera para invocar a Zeref. Tampoco podían eliminarlos fácilmente, porque existían varias ramas de la organización sin ninguna conexión entre ellas. Solo pudieron permanecer infiltrados para estar atentos a sus planes desde adentro, hasta el día que todos los seguidores se reunieron ante la ciudad que iban a sacrificar. Cuando se dirigían a la entrada, jamás imaginaron toparse con los magos defendiéndola. Enseguida los seguidores salieron volando. Lucy se alistó con el espíritu de Tauro. Por un lado, unos terminaban congelados por Grey, mientras que otros eran carbonizados por las llamas de Natsu. Erza usaba unas asombrosas espadas voladoras y se enfrentó a Jerome, a quien derrotó lanzando electricidad. Cuando Lucy volvió a ser afectada por Mary, Wendy anuló la magia y enseguida derrotaron al enemigo. Grey luchaba contra Briar, la cual trató de seducirlo con sus encantos, pero Lluvia había llegado en ese momento y le dio una paliza por meterse con su hombre. Su instinto de amor le hizo presentir que Grey estaba en peligro.
Pero no había tiempo de explicaciones. Primero debían acabar con todos los malos dejando acorralados a los seguidores de Zeref. Natsu se enfrentó directamente contra Arlok, el líder del culto, y sin importar cuántos trucos usara, los superó todos hasta derribarlo de un golpe y mandó a volar al resto con una explosión. Aún así, Arlok se burló e inició el ritual de purificación, lanzando una aterradora magia que estremeció a todos. Entonces, cayó un gigantesco pie del cielo, aplastando incluso a los seguidores del culto, ya que el verdadero sacrificio eran las almas de los fieles seguidores de Avatar. El gigante invocado era el dios de la batalla que no se detendría hasta eliminarlos a todos. Si había algo que hacía enojar a Natsu, era aquellos que les hacían daño a sus propios compañeros. El dios cortó la tierra y Natsu aprovechó de subirse a su espada, escalando el gigantesco cuerpo sin importar las burlas de Arlok al verlo enfrentarse contra un imponente dios. No sabía que Natsu no quería volver a perder a uno de sus seres queridos, por lo que se había vuelto extremadamente poderoso, cargando las llamas de Ignil. Golpeó al gigante con un potente puño de la destrucción, dejándolo pulverizado. Ante semejante poder, los seguidores comenzaron a escapar, pero Gagel llegó ordenándole a sus hombres que los atraparan. Natsu no podía creer que alguien como él estuviera en el consejo, así que, en lugar de pelear, abusó de su poder para ordenar que los encerraran a todos poniendo excusas tontas para hacerlo. Entonces, Erza lo golpeó, ya que no podía creer que fuera el verdadero Gagel, actuando prepotente y trabajando para el consejo. Lily confirmó que era el verdadero, así que solo restaba explicar que ellos se habían encargado del trabajo. Sabertooth llegó muy tarde para apoyarlos. Natsu se enojó al ver que Rouge no cumplió su promesa y se asustó al ver a Grace cerca de Frosh, pero solo le pareció que era muy lindo. Con eso confirmaron que el terrible futuro había cambiado por completo. Por fin vemos la historia de Zeref. Desde niño fue muy inteligente, demasiado para que los adultos le permitieran investigar temas que eran tan delicados que los habían prohibido. Zeref simplemente quería entender el significado de la vida y la muerte, luego de haber perdido a su hermano menor, así que continuó investigando el tema, hasta desarrollar una hipótesis sobre cómo sería posible la resurrección. Por esa razón volvieron a regañarlo, recalcando que era un tema prohibido, porque no debían interferir con el orden natural de las cosas. Aún así, no dejaba de pensar en la tumba de su hermano. Entonces, comenzó a desarrollar el proyecto Eclipse, una puerta que volvía atrás en el tiempo, por lo que la escuela decidió expulsarlo, dejándole claro que su hermano jamás regresaría a la vida. Eso descontroló sus emociones y en ese momento fue afectado por la maldición de la contradicción, provocando que todas las personas de la academia perdieran la vida. Desde entonces, todo lo que se le acercaba también moría. Entendió que había hecho enojar al dios de la vida y la muerte. La única forma de reprimirla era dejar de sentir importancia por la vida. Pero ahora era inmortal y cargaba con la culpa de sus pecados. Entonces, desarrolló otra magia prohibida, creando demonios que fueran capaces de liquidarlo para que pudiera descansar en paz. Los Eterius, pero ninguno fue útil, así que trabajó en el demonio definitivo, Eende, tomando el propio cuerpo de su hermano, el cual había mantenido conservado todo ese tiempo. De esa forma cumpliría sus dos sueños, resucitarlo y acabar con su propia existencia. El otro asunto que lo había hecho cuestionarse era si debía unirse a Agnología o a los humanos, hasta que entendió que no debía tomar otro bando que no fuera el suyo propio, organizando la batalla final entre un dragón, un inmortal y un humano. Mientras tanto, los miembros de Fairy Tail decidieron finalizar sus asuntos pendientes y volver a reunirse de nuevo en Magnolia para reconstruir el gremio. Aún así, Lucy tenía miedo de que al final muchos no quisieran regresar. Entonces Kana llegó contando que ese año fue una gran experiencia, pero luego de estar en el gremio desde niña, estaba ansiosa por regresar. Además, la mayoría ya había llegado antes que ellos, porque tampoco podían dejar pasar esa oportunidad. Aunque estaba rota, Natsu logró sacar una vieja bandera para dar la bienvenida. Enseguida comenzaron a reconstruir la sede, mientras esparcían rumores sobre Gray y Lluvia viviendo juntos, teniendo a un hijo, y Lucy como su amante. Levi se encargó de hacer el papeleo, solo faltaba establecer a un nuevo maestro, hasta que encontraran a Makarov de nuevo. Macao se ofreció de voluntario, pero necesitaban a alguien que pudiera controlar a sus miembros más hiperactivos, como Natsu y Elfman, que ya estaban peleando.
Grey no tardó en involucrarse, y poco a poco los demás se fueron uniendo al desorden. Era bueno regresar a las viejas costumbres, hasta que golpearon a Mira Jane, así que Ersa intervino ordenando que volvieran a trabajar. Nadie dudó en obedecer, por lo que Levi la anotó de inmediato como la nueva maestra de Fairy Tail. En ese momento, llegó Mest de repente asegurando que solo ella podía cumplir esa tarea. En realidad, pocos podían reconocer su cara luego de tanto tiempo, ya que estuvo infiltrado por años en el consejo con el nombre de Doranbolt. Luego de regresarle la memoria a Ersa para que supiera que él era originalmente miembro del gremio, la llevó al lugar secreto que solo los maestros podían conocer, donde se encontraba la Lumen Histoire. Al final no pudieron evitar que Natsu y su grupo también conocieran el secreto, así que Mest les mostró a todos sus recuerdos de cuando Makarov le ordenó infiltrarse en el consejo para ocultar cualquier información acerca del continente occidental. Sin dar explicaciones, solo dijo que era por el bien de Fairy Tail. Mest confirmó que había poca información porque no existían relaciones diplomáticas. Con el tiempo, siempre recuperaba sus recuerdos cuando se reunía con Makarov, y mientras actuaba como Doranbolt, se le ocurrió infiltrarse en Fairy Tail convirtiéndose en doble espía. Gracias a todo lo que descubrió, Makarov decidió disolver el gremio para protegerlo, ya que el Imperio Álvarez quería invadir su continente para obtener la Lumen Histoire, y ahora que el Consejo fue destruido junto a todas sus armas, no había nada que los detuviera. Ellos no solo contaban con más gremios de magos, sino que forjaron una alianza convirtiéndose en potencia militar. Entonces Makarov decidió viajar allá para ganar tiempo, mientras Mest reconstruía el Consejo. Como Makarov no había regresado, Ersa planificó una misión de rescate, ordenándole a Natsu no pelear de no ser necesario. Gayel supo que los dejarían otra vez por fuera, así que decidió volver a crear el equipo B para actuar por su propia cuenta. Cuando Levi entregó los papeles en el consejo, tuvo la oportunidad de ver a 3 de los 4 emperadores de Ishgar, Warrod, Wolfheim y Hiberion. Solamente faltaba God Serina, el mago más poderoso del continente, pero él se unió al imperio como uno de los 12 escudos del emperador Spriggan. El grupo de Natsu viajó en barco hacia el imperio, haciendo primero una parada en la isla Caracol para abastecerse de suministros y contactar a un informante de Mest. Entonces usaron insignias de un gremio falso y las chicas usaron sus encantos de seducción para pasar desapercibidos, pero no sirvió de nada cuando un niño indefenso fue atacado y no dudaron en defenderlo, por lo que tuvieron que pelear contra todos los soldados y no tuvieron tiempo de relajarse cuando apareció Marin Hollow, un miembro de la división Brandish, a quien no le afectaba la magia de espacio que usaban Ersa y Lucy. En cambio, ellas fueron transportadas al espacio de Marin. El tipo resultó ser problemático. Ya había derrotado a Mest y no podían hacerle daño porque se teletransportaba. Para colmo, llegó Brandish, una de los 12 Spriggan. Mientras tanto, el equipo B se encontraba en una fuente termal de Blue Pegasus y aunque tardaron en entender por qué Gayel los llevó allí, resulta que el equipo de Laxus se había unido a ese gremio. Pero imaginar algo tan terrible como eso no fue peor que Ichiya mostrándole sus partes a Elfman, por lo que sacudió el lugar mandando a volar a Gayel, provocando que cayera justo en el pecho de Levi. Por otro lado, el grupo de Natsu tuvo un poco de suerte, ya que Brandish decidió irse deprimida cuando vio que la tienda de mangos fue destruida. Como Marin no le hizo caso, golpeó el suelo enojada, provocando que la isla cambiara de forma. Entonces, él tuvo que regresar a Ersa y Lucy. Brandish los dejó tranquilos porque no creía posible que magos de Ishgar trataran de atacar al imperio. Ella no quería tratar con asuntos molestos, confesando que Makarov estaba vivo, pero eso podría cambiar si ellos cometían algún error, por lo que sería mejor que se fueran de una vez. Para dejar las cosas claras, hizo desaparecer la isla, advirtiendo que había otros 11 magos tan poderosos como ella. Por suerte fueron rescatados por barcos de pesca y luego Mest los teletransportó a un templo bajo el agua donde quedó de reunirse con el informante que resultó ser Ángel. Ella aclaró que solo los ayudaría en esa ocasión, llevándolos a donde se encontraba Makarov. El anciano estuvo todo ese tiempo en el palacio negociando con el primer ministro Yaguel, ya que el propio emperador había estado ausente durante todo ese año, hasta que ese día por fin estaba de regreso. Makarov jamás esperó descubrir que el emperador en realidad era Seref. Al llegar fue recibido por sus Spriggan, Imbel, Dimaria, Agil
y August, pero él pidió reunirse a solas con Makarov para contarle que, buscando un propósito para su vida, fundó una pequeña nación en Alakitasia, el cual fue absorbiendo gremio tras gremio hasta convertirse en un gran imperio. El todo para recuperar la Lumen Histoire, o mejor dicho, la magia arcana suprema, Fairy Heart. Su otro objetivo era poder enfrentar a Agnología, avisando que el verdadero Festival de los Dragones estaba por comenzar con un enfrentamiento entre el Mago Negro, el Rey de los Dragones y los humanos. Entonces, decidió eliminar a Makarov allí mismo, para que Natsu quisiera tomar venganza. Mest lo salvó en el último segundo, pero Zeref logró su objetivo de provocar la ira de Natsu. Ahora Mest necesitaba que se acercaran al templo de Ángel porque solo le quedaba energía para transportarse una vez más. Sin embargo, a Jill ya los había encontrado. Como sabían que era muy fuerte, huyeron en un auto de Erza, pero fueron alcanzados y ni siquiera sus habilidades evitaron que fueran tragados por la arena. Solo Natsu pudo liberarlos y darle un golpe al oponente, pero volvieron a caer en la arena y Makarov estaba dispuesto a protegerlos a todos a costa de su propia vida hasta que un rayo cayó del cielo. Laxus llegó en la nave de Blue Pegasus y casi hace explotar a Jill para que escaparan. Fairy Tail por fin estaba completo de nuevo con Makarov como el octavo maestro. Pero eso solo era la calma antes de la tormenta, ya que una guerra estaba a punto de comenzar. Aún así, Natsu aseguró que iban a superarlo tal y como lo habían hecho con todas las adversidades que habían atravesado para poder regresar otra vez a casa y ser felices con sus compañeros. Además, Mirayan y muchos otros pasaron el año entrenando para hacerse fuertes. Por fin llegó el momento de revelar el secreto de la Lumen Histoire, y fue la misma Mavis quien decidió explicarlo, para confesar el mayor pecado que había cometido, al buscar una magia prohibida junto a otro mago maldito igual que ella. Zeref fue afectado por la maldición de las contradicciones, la cual eliminaba toda la vida cuanto más la apreciaba, y Mavis también cargaba con algo peor de lo que ella imaginaba. Luego de fundar Fairy Tail, el gremio se involucró en la guerra comercial. Ella demostró sus habilidades como estratega, mientras que Yuri, Precht y Warrod ganaban prestigio en batalla. Pero a Mavis no le gustó ver tantas vidas perdidas. Las bajas fueron tan grandes debido a la intervención de los magos, por lo que tuvieron que firmar un pacto que prohibía el conflicto entre magos. Eso permitió un tiempo de paz, durante el cual Mavis volvió a encontrarse con Zeref y no dudó en correr a abrazarlo, sin tener miedo de su maldición. Cuando Zeref descubrió que ella había dejado de crecer, se asustó analizando su cuerpo de inmediato. En realidad, ella no podía envejecer ni acabar con su vida al igual que él. La razón por la que la vida a su alrededor no era eliminada era porque todavía no había comprendido su verdadero valor, pero cuando lo hiciera, sufriría el mismo destino solitario que él. Mavis no pudo aceptar unas palabras tan crueles, regresando al gremio deprimida. Cuando nació el hijo de Yuri, ella misma le puso el nombre de Makarov, y sin darse cuenta, por fin había entendido el significado de la vida, por lo que en cuanto la madre del bebé perdió la vida en sus manos, entendió que había sido por su culpa, y huyó corriendo hacia el bosque donde las plantas y animales también perecían a su alrededor. Pasó un año vagando y arrebatando almas por accidente, hasta que Zeref la encontró. Él le contó que construyó un imperio donde veía a las personas como simples herramientas para que no fueran afectados por la maldición. Aunque odiaba la guerra, se estaba preparando para provocar una, porque la maldición de las contradicciones confundió sus propios ideales, haciéndolo caer en desesperación. Mavis era la única que podía entenderlo, y prometió que juntos buscarían una solución, por lo que no pudieron evitar sentir amor el uno por el otro. El amor era la esencia primordial de la hechicería, provocando que la magia fuera tan fuerte que la maldición que quitaba más vida entre Zeref más amaba, también le quitó el aliento a Mavis a pesar de que ella era inmortal. Solo pudo llevarla de vuelta a Fairy Tail, arrepentido por el pecado de amar a alguien. Precht sintió una leve magia que mantenía el cuerpo de Mavis, por lo que usó una lágrima de resurrección antes de que fuera tarde, pero ningún hechizo logró despertarla, hasta que entendió que se trataba de la maldición de las contradicciones, por lo que no debía permitir que nadie lo supiera, convirtiéndola en el mayor secreto de Fairy Tail. Pasó 30 años tratando de revivirla, pero el estado en que se encontraba Mavis provocó que se desarrollara un tipo de magia poderosa, la magia eterna, Fairy Heart, la cual ofrecía poder de forma ilimitada. Por esa razón, el Imperio quería tomarla, para usarla contra Agnología.
Aunque ellos podrían utilizar ese poder para evitar ser invadidos por el Imperio, no querían correr ningún riesgo, sin saber qué tipo de consecuencias podía tener. Mavis se disculpó porque su pecado ocasionó una guerra, pero Gahel dijo que amar no era un pecado y todos estuvieron de acuerdo. Lo más triste era que tuviera que pelear con la persona que una vez amó, porque ahora Seraph era una amenaza para el mundo. La pregunta era cómo derrotarían a un ser inmortal, y Natsu aseguró que tenía un arma secreta en su brazo derecho, una técnica que solo podía usar una vez y fue creada para vencer a Seraph. Makarov advirtió que los 12 Spring eran realmente poderosos, especialmente el rey mago August. Se rumoraba que conocía todos los tipos de magia que existían. Seraph reunió a los Spriggan planificando atacar con toda su fuerza militar con el fin de eliminar al continente entero, mientras que Agnología también estaba listo para iniciar el Festival del Dragón. Cada uno de los miembros de Fairy Tail pasó esa última noche a su forma. Grey incluso le dijo a Gubia que le daría una respuesta sincera luego de esa batalla, pero el tiempo de descanso fue más corto de lo que esperaban, ya que pronto fueron atacados por la flota aérea del Imperio Álvarez. La ciudad fue protegida por el escudo de Freyd, mientras Mavis ordenó el contraataque por parte de los Dragon Slayers, que no tardaron en destruir los barcos uno por uno, y Visca dio el mayor golpe con el cañón Júpiter. La desventaja fue que los Dragon Slayers se mareaban a bordo de las naves. Ersa los salvó encargándose de pelear contra Agil, mientras que Wall ya había entrado a Magnolia atravesando la barrera. Brandish se tomaba un baño relajada en la bañera de Lucy, y Warren no solo detectó a otros 3 Spriggan acercarse, sino que estaban rodeados por todos lados sin opción a escapar. Los enemigos no paraban de llegar, demostrando desde el principio que las cosas no serían tan fáciles como las peleas anteriores. Sin embargo, Fairy Tail tampoco se quedaba atrás, y es que Mirayan utilizó su habilidad de posesión demoníaca para obtener los poderes de Segila, lo cual le permitió controlar al ejército. Al mismo tiempo, Brandish prefería continuar relajándose, por lo que le ordenó a Lucy entrar al baño con ella, encogiendo el edificio de al lado para que supiera lo que podía pasar si no le hacía caso. Así que Lucy tuvo que quitarse la ropa, dispuesta enfrenta incluso de esa forma. Sin embargo, Brandish solo le pidió que se pusiera orejas de gatito, además de tallarle la espalda. También le pidió información acerca de ese continente y confirmó que Lucy era hija de una vieja conocida suya. Entonces, Lucy escapó, porque el edificio se encogió de repente. Brandish no quiso decirle nada, por lo que solo podía pedir una explicación por la fuerza. Agel provocó una tormenta de arena cubriendo a toda la ciudad sin que Fried pudiera protegerlos con su escudo. Lo peor era que la arena absorbía el agua en el cuerpo de las personas, dejando a Ersa sin fuerzas en sus manos. Aún así, jamás pensó en rendirse, sino que se equipó con una armadura luminosa para que Visca pudiera detectar su ubicación y disparar el cañón contra el enemigo para recibir después el golpe final por parte de Ersa. Natsu salvó a Ersa, que caía en picada muy mal herida, pero eso no apagó su espíritu. Mientras tanto, Brandish fue afectada por el polen de la ciudad, y Kana aprovechó para noquearla y decidieron tomarla como prisionera. No todos los Spriggan serían tan fáciles de derrotar, ya que Wall detectaba las cualidades de sus oponentes para crear clones que los atacaban con su punto débil, por lo que no pudieron impedir que fuera hasta la catedral, donde Fried mantenía la barrera. La Legión del Trueno tampoco logró defenderse. Ichiya fue a salvarlos, revelando que ahora también usaba habilidades de trueno, pero Wall solo se volvía más fuerte con la electricidad. Entonces, Natsu y Gayel terminaron de eliminar a toda la flota aérea, por lo que Fried ya no tenía la necesidad de contenerse. Luego de derrotar a todos los clones de Wall, resultó que el original se estaba acercando en un barco y todavía tenía la capacidad de usar un gigantesco cañón que lanzó un rayo realmente peligroso. Cuando creyeron que no lograrían escapar a tiempo, la nave de Ichiya se interpuso para detenerlo. Aunque quedó totalmente destrozada, Ichiya motivó a todos a seguir luchando. El Imperio también estaba invadiendo otras regiones del continente, por lo que los otros gremios no tardaron en sumarse a la pelea. Sabertooth y Blue Pegasus por el norte, y Mermaid Hill aliado con Lamia Scale en el sur, por lo que Mavis ordenó a 2 equipos que fueran a prestarles el apoyo. Los 4 emperadores de Ishgard defendían por el este y el único que no se unió a un equipo fue Natsu, ya que voló directamente hacia el oeste, lugar donde se encontraba Seraph.
Primero que nada, se encargó de darle una paliza a un escuadrón del ejército que se encontraba en el medio. Aunque se trataba de una sola persona, fue muy fácil acabarlos con un potente rugido del Rey Dragón que derritió el terreno con las llamas. Antes de causar a más bajas, Zeref apareció delante de él, ordenando la retirada del ejército. También le dijo a Natsu que llegaron a ese punto porque no pudo derrotarlo anteriormente. Natsu jamás había entendido por qué Zeref decía ese tipo de cosas, pero ahora estaba seguro de que podría ganarle con el nuevo poder que había desarrollado. Incluso Zeref se sorprendió al verlo y no tardó en salir volando de un golpe. Cuando contraatacó, su propia magia se quemó en las llamas de Natsu y tuvo que soportar otro puñetazo de máxima potencia. A duras penas comenzó a esquivarlos hasta que sonrió divertido, porque finalmente Natsu le estaba dando pelea. Natsu explicó que ese poder era lo último que le había dejado Igneel y solamente podía usarlo una sola vez, por lo que esa sería la batalla definitiva entre ellos dos. Zeref estaba feliz porque el poder del Rey Dragón de Fuego iba a cumplir el deseo de acabar con su vida. Natsu perdió la marca de dragón que le dejó Igneel y Zeref todavía continuaba de pie. Sin embargo, todavía quedaba energía para un golpe más y Zeref estaba seguro de que realmente podía destruirlo, así que decidió revelar unos secretos antes de su final, contándole a Natsu que él era Zeref Dragneel, su hermano mayor. 400 años en el pasado, su familia fue quemada por los dragones, pero él investigó la forma de revivirlo y consiguió hacerlo como el Eterius Natsu Dragneel, es decir, el demonio del libro End. Para demostrar que no mentía, lastimó el libro causándole daño también a Natsu. En realidad, Igneel era amigo de Zeref y ofreció convertir a Natsu en Dragon Slayer en su plan para vencer a Agnología. 5 dragones escogieron a 5 niños sin familia para habitar en su interior, ya que no había suficientes eternanos para mantenerse con vida en esa era. Así que una maga llamada Ana abrió el portal Eclipse hacia el futuro y heredó la tarea de generación en generación, hasta que Layla fue la encargada de abrir el portal en una era donde había suficiente magia en el mundo para que pudieran sobrevivir. El 7 de julio, los niños aparecieron en esa época. En realidad, los dragones no desaparecieron, sino que ellos mismos fueron transportados a otro tiempo. Zeref esperó 400 años por su hermano menor, pero ese tiempo fue muy largo. Pasaron muchas cosas, conoció a Mavis, fundó el imperio y su sentido se distorsionó. Natsu no le creyó nada de lo que contaba y decidió lanzar el golpe final, pero si él realmente era un libro de Zeref, también sería su final si lo eliminaba. Por eso Happy lo detuvo y se lo llevó, porque no quería perder a su mejor amigo. Lo peor de todo fue que Zeref perdió su última oportunidad de desvivirse, y por algún motivo, Natsu cayó desmayado. Brandish por fin contó que ella era hija de Grammy, una sirviente la madre de Lucy, a quien le dieron la llave de Acuario, pero luego Layla la eliminó para recuperar la llave, así que Brandish trató de desvivir a Lucy para vengarse. Entonces, la mismísima Acuario apareció de repente para explicar que, cuando Layla tuvo que abrir el portal Eclipse, le faltaba la llave porque Grammy estaba muy lejos, así que usó su propia fuerza vital, cayendo enferma por deficiencia mágica. Por eso Grammy decidió regresar la llave arrepentida, y quien le quitó la vida fue otro sirviente que deseaba vengarse de ella. Happy llevó a Natsu a la enfermería donde Porliúsica confirmó que sobrecargó su magia por tantos años, que había desarrollado un tumor anti-eternanos. Por suerte, Brandish podía encoger la masa maligna hasta hacerla desaparecer. A lo largo del continente, el Imperio Álvarez estaba ganando ventaja. Incluso los emperadores de Ishgard recibieron una paliza por parte de God Serina, el cual también usaba magia de Dragon Slayer. Entonces, apareció Agnología en forma humana, siguiendo el rastro de dragón que había sentido y eliminó a God Serina de un golpe, prometiendo acabar hasta con el último de los dragones. Laxus estaba sufriendo las secuelas por el gas venenoso que le afectó anteriormente y para colmo le tocó pelear contra Wall, el cual descubrió que tenía los órganos destrozados y era inmune a la electricidad. Wall activó su modalidad de ataque más despiadada, justo cuando el cuerpo de Laxus comenzó a colapsar porque ya no resistía más. Pero eso no significaba que se iba a rendir. En cambio, activó un círculo mágico que había preparado previamente y luego destrozó al oponente con un megatón de trueno rojo.
Los demás también estaban librando cada uno su propia batalla, cuando comenzaron a recibir ayuda de Crime Society, y el mismo Helal apareció sin intención de ocultar su rostro, ya que estaban peleando contra el mismo enemigo. Cuando Wendy y Sheria se vieron acorraladas por el espacio temporal de Dimaria, fueron salvados por Ultear, la cual podía manifestarse en ese tipo de espacio luego de haber perdido su poder tiempo atrás. Aunque no podía pelear, ayudó a las chicas a contrarrestar los efectos temporales de Dimaria hasta que ella se enojó demasiado y liberó su verdadera forma como Cronos, el dios del tiempo. Charles tuvo una visión donde Wendy era eliminada, así que se interpuso y fue ella quien recibió el golpe letal. Por suerte quedó atrapada en el tiempo congelado, por lo que podían salvarla con magia de sanación en cuanto el tiempo corriera. El problema sería vencer a Dimaria. Ultear las vio tan determinadas que les ofreció el tercer origen, un arte especial que despertaría el poder que desarrollarían en el futuro, pero a cambio jamás volverían a usar magia.